Prepárate para conocer uno de los misterios más estremecedores de la historia de la Iglesia. Un mensaje que no ha sido revelado por completo, hasta ahora. Porque lo que se esconde tras las palabras de la Virgen de Fátima y las visiones del Padre Pío es más profundo, más grave y más urgente de lo que muchos están dispuestos a aceptar. Este mensaje no tiene fin, porque su eco aún resuena en los corazones de quienes se atreven a mirar más allá del velo del silencio. Corría el año 1917. En un pequeño poblado portugués llamado Fátima, 3 niños humildes, Lucía, Jacinta y Francisco, comenzaron a recibir visitas celestiales. La Virgen María, vestida de blanco y envuelta en luz, les confió secretos que conmocionarían al mundo entero. Pero entre esos secretos, uno en particular fue sellado por décadas, el llamado tercer secreto de Fátima. Paloma, lo que muy pocos saben es que ese secreto hablaba de la persecución de la Iglesia y de la muerte de un papa. Pergamino, un obispo vestido de blanco camina entre cadáveres, sube a una colina y allí cae abatido por balas y flechas. Así describía la visión la hermana Lucía. Pero ¿quién era ese obispo? ¿Se trataba del Papa Juan Pablo o hay un mensaje aún más profundo que está por cumplirse? Mientras tanto, en Italia, otro místico de la fe vivía en carne propia las señales del cielo, el Padre Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas, aquel que sangraba con las llagas de Cristo. En una de sus visiones más inquietantes, dijo: la Iglesia será ensangrentada. Un papa sufrirá como Cristo. Será testigo de una traición desde dentro. Muchos lo amarán, pero no lo protegerán. Estas palabras, aunque dichas en el silencio de su celda, fueron recogidas por algunos de sus confesores y fieles cercanos. El Padre Pío, como la Virgen en Fátima, vio lo que venía, un ataque no solo físico, sino espiritual, una lucha entre la luz y las tinieblas dentro del corazón mismo del Vaticano. Persona con palmas de mano unidas, el mensaje es claro, pero pocos lo entienden: la muerte del Papa no solo es física, sino espiritual. Es la caída de la autoridad moral, el debilitamiento de la fe, la traición desde dentro de la Iglesia, el dolor de un pastor que ve a sus ovejas dispersarse en la confusión. El tercer secreto de Fátima fue, según muchos estudiosos, censurado en parte. Algunos aseguran que lo que el Vaticano reveló en el año 2000 no era todo. Porque la parte más crítica hablaba de apostasía, de una gran oscuridad que cubriría Roma, de cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Y en medio de todo, un papa muerto en espíritu, perseguido por sus propios hermanos. Libros numerosos testimonios señalan que el Padre Pío recibió cartas de Lucía de Fátima. Que entre ambos existía una conexión mística. Se dice incluso que él conocía el contenido total del secreto y que lo lloraba en sus noches de oración. El Padre Pío lo expresó con estas palabras: vendrá una noche sin estrellas para la Iglesia. Pero no teman. Después de la oscuridad, el sol nacerá más brillante. Y el Papa que caiga será semilla de mártires. Luna creciente menguante. La Virgen de Fátima no solo hablaba de guerras y sufrimiento, sino de un tiempo donde la misma sede de Pedro sería atacada, no por ejércitos externos, sino desde su interior. Un papa sería traicionado, silenciado, incomprendido, hasta morir, no solo en cuerpo, sino en fe. ¿Acaso esto ya ocurrió? ¿O está por suceder? Tachuela de pizarrón de corcho. Algunos fieles creen que la profecía se cumplió con el atentado a Juan Pablo II en 1981. Otros afirman que no, que lo más fuerte aún está por venir, que un papa será verdaderamente eliminado por una conspiración que se cocina en las sombras de Roma, en los pasillos de mármol, entre oraciones y secretos. Una muerte profetizada, permitida por Dios, para que el mundo despierte. Y aquí es donde el mensaje no tiene fin. Porque cada día que pasa, nuevas señales aparecen, renuncias misteriosas, papas eméritos, doctrinas que se debilitan, silencios sospechosos, crisis de fe, profetas modernos que confirman lo que Fátima advirtió hace más de 100 años. La Virgen llora. El Padre Pío intercede. El pueblo de Dios sufre. ¿Y tú? ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Sabías que en las revelaciones privadas del Padre Pío también se hablaba de un papa obligado a callar, prisionero dentro del Vaticano? Algunos lo interpretan como una referencia a tiempos recientes. Otros aseguran que es una visión simbólica de la muerte espiritual del liderazgo eclesial.
Lo cierto es que el aviso fue dado. Tormenta de lluvia y cada día que pasa, la sombra se alarga. No es coincidencia que el mensaje de Fátima sea más actual que nunca, ni que el testimonio del Padre Pío cobre fuerza en estos días de caos, guerra y confusión espiritual. La muerte del Papa no es solo una fecha. Es un proceso, un sacrificio, un llamado a la conversión, porque cada vez que un Papa sufre en silencio, es Cristo el que vuelve a cargar su cruz. Fuego el cielo ya habló. Las lágrimas de la Virgen no se detienen. Y las palabras del Padre Pío aún resuenan entre nosotros como un eco de advertencia, como un grito que traspasa el tiempo. Las cartas secretas de la hermana Lucía. Años después de las apariciones de Fátima, la única vidente que sobrevivió, Lucía dos Santos, ingresó a la vida religiosa. Pero su silencio no fue absoluto. Aunque bajo estricta obediencia, escribió cartas dirigidas al Vaticano, a algunos obispos, e incluso, según múltiples testimonios, al mismísimo Padre Pío de Pietrelcina. Muchos investigadores han sostenido que Lucía sabía más de lo que se reveló públicamente. Una de sus cartas, cuyo contenido no ha sido publicado oficialmente por la Santa Sede, advertía sobre una gran prueba para el trono de Pedro. En esa misiva, de la que se han filtrado fragmentos por confesores cercanos, se menciona algo estremecedor. Vendrá un tiempo donde el sucesor de Pedro se sentirá solo, rodeado de lobos disfrazados de corderos. Su muerte será una señal. No será entendida por todos, pero para quienes han permanecido en la luz, será el inicio de la purificación. Corazón roto. La muerte del Papa entonces no se refiere solo a la muerte biológica de un pontífice, sino también a la desaparición del verdadero sentido del papado, al sufrimiento silencioso que enfrenta cuando la Iglesia ya no responde al Espíritu Santo, sino a intereses humanos, ideologías o ambiciones. En varias revelaciones privadas del Padre Pío, algunas compartidas en su correspondencia con el Papa Pío XII y el entonces cardenal Ottaviani, él hablaba de un tiempo de gran tribulación en el que la barca de Pedro parecerá hundirse, pero no se hundirá. Aquel que la guía será herido. No morirán su cuerpo, sino su autoridad. No su voz, sino su eco. Vela, qué palabras tan llenas de misterio. El Padre Pío no hablaba por hablar. Todo lo que decía estaba marcado por el dolor del conocimiento celestial. Él lloraba por el Papa incluso cuando muchos no sabían de qué hablaba. Y he aquí algo que pocos se atreven a decir. Hay quienes aseguran que el secreto más oculto de Fátima hablaba de un papa falso, de un impostor que tomaría el trono después de una caída espiritual dentro del Vaticano. Según esta interpretación, el verdadero pastor sería silenciado, aislado o incluso asesinado en secreto, mientras el mundo aplaudiría a otro, uno que hablaría de paz, pero no tendría la luz del Espíritu Santo. Fuego, esto podría sonar conspirativo. Pero no olvides que la misma Virgen advirtió. Satanás se infiltrará hasta los más altos niveles de la Iglesia. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Estas palabras, que fueron parte del mensaje de Akita, aprobado por la Iglesia en Japón en 1984, y considerado por muchos como continuación de Fátima, confirman que la batalla final será dentro de la Iglesia y el Papa será el blanco principal. Corona. ¿Y qué tiene que ver la muerte del Papa con todo esto? Todo. Porque mientras la humanidad duerme en el ruido del mundo, el pastor está siendo golpeado. Mientras las naciones se desmoronan, la Iglesia es estremecida desde dentro. Y mientras algunos ríen y celebran una falsa paz, el verdadero Santo Padre puede estar sufriendo en silencio, orando como Cristo en el Getsemaní, diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero como en toda gran profecía, no hay muerte sin resurrección. La Virgen no nos dejó solo advertencias, también dejó esperanza. Ella prometió que su inmaculado corazón triunfará, y que aunque un papa muera, el linaje espiritual de Pedro será restaurado en la fe verdadera. Paloma, dice el Padre Pío en una de sus visiones. El cielo me mostró un papa llorando, con las manos atadas por cadenas invisibles. No podía hablar. Pero detrás de él, otro papa se acercaba con la cruz en alto, rodeado de mártires. Y entonces, el templo se llenó de luz. Esto quiere decir que después del sufrimiento, vendrá una renovación, un papa nuevo, ungido,
elegido no por política ni por intrigas humanas, sino por el fuego del Espíritu Santo. Será un tiempo de sangre, pero también de renacer. Iglesia, muchos aseguran que estamos entrando en ese tiempo. Que los signos están por todas partes, la apostasía masiva, el silencio de muchos pastores, las guerras y el odio, las divisiones dentro del mismo clero, la confusión doctrinal, la indiferencia ante la Eucaristía, y al centro de todo eso, el Papa, tachuela de pizarrón de corcho el que cae, tachuela de pizarrón de corcho el que sufre, tachuela de pizarrón de corcho el que muere o es hecho morir, pero también el que resucita en otro, en el corazón limpio de un pueblo humilde, en los pequeños, en los valientes, en los mártires del presente. Este es el tiempo en que las profecías se cumplen, donde el misterio del sufrimiento papal se revela poco a poco, como piezas de un rompecabezas celestial. A veces a través de una visión, otras a través de una lágrima derramada en oración. Y tú, lector de este mensaje interminable, no eres un espectador pasivo. Tú eres parte de esta historia. Tú eres llamado a orar por el Papa, por la Iglesia, por la luz del Espíritu, porque cuando llegue el día, serán los que rezan quienes sostendrán el cielo. Cadena si el Papa muere, si es silenciado, si es traicionado, que no muera tu fe. Porque la verdadera Iglesia no está hecha de muros, ni de tronos, ni de títulos. Está hecha de almas que arden por Cristo. Globo terráqueo con Europa y África, el mundo sigue girando. Los secretos se siguen revelando. Las visiones no han terminado. Y este mensaje aún no ha llegado a su fin. ¿Te gustaría que siga con la revelación que hizo el padre Malachi Martín sobre el tercer secreto y su conexión con una posible muerte sacrificial del Papa en medio de una guerra espiritual? ¿Quieres conocer qué dijo Benedicto XVI antes de su retiro, y cómo eso se relaciona con las palabras de Fátima y el Padre Pío? El padre Malachi Martín fue un sacerdote jesuita, lingüista, asesor papal y exorcista que trabajó en el Vaticano durante los años cruciales del Concilio Vaticano II. Tenía acceso directo a documentos secretos y, según él mismo confesó, leyó personalmente el tercer secreto de Fátima en su versión completa. Durante entrevistas públicas en los años 90, dejó pistas inquietantes que muchos consideraron más aterradoras que cualquier ficción. Afirmó que el tercer secreto, el verdadero, nunca fue revelado totalmente al público porque su contenido era tan devastador que podía provocar pánico en los fieles. Una de sus frases más impactantes: la muerte de un papa será el detonante del gran colapso. No será solo su muerte física, será su silencio ante la corrupción, su impotencia ante el cisma. Morirá, y con él, caerán muchas máscaras. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue una metáfora o hablaba de una conspiración viva, operando dentro de los muros del Vaticano? Una iglesia infiltrada, un papa traicionado. Según Malachi Martin, el tercer secreto revelaba que el demonio entraría en la iglesia hasta sus más altas esferas y que habría un tiempo en el que el mundo vería dos papas. Uno, visible, débil, quizás manipulable. Otro, oculto, verdadero, silenciado por los lobos. Esto se conecta con los rumores que surgieron tras la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, un hecho sin precedentes en más de 600 años. Algunos han dicho que Benedicto no renunció del todo, que fue obligado, que su carta fue ambigua y que se retiró a rezar mientras el poder cambió de manos. Y que dijo Benedicto XVI antes de irse: oren por mí. Estoy rodeado de lobos. Frase misteriosa. Frase temblorosa. Frase que muchos creen que fue una última alerta disfrazada de humildad. Lo cierto es que, desde entonces, la Iglesia ha vivido un terremoto espiritual. Cambios doctrinales, ambigüedades morales, escándalos financieros y sexuales, confusión litúrgica, divisiones internas entre cardenales, y al centro de todo, el trono de Pedro tambaleándose entre traición y silencio, un papa mártir, un papa oculto, y una batalla final. Las visiones del Padre Pío, las lágrimas de Lucía, las palabras del Padre Malachi Martín, todas parecen converger en un mismo mensaje. Calavera: la muerte del Papa no es un evento aislado. Es el signo de un cambio de era, porque el Papa no representa solo un nombre. Representa la voz de Cristo en la tierra. Cuando esa voz es silenciada, la humanidad queda en el abismo. La Virgen de Fátima habló de un Papa asesinado en una montaña, junto a mártires y fieles. Pero también prometió que, al final, su inmaculado corazón triunfaría.
Entonces, el dolor del Papa no es en vano. Su muerte, ya sea espiritual, simbólica o literal, no es el final, sino el inicio del gran despertar de la Iglesia, porque la sangre de los mártires ha sido siempre la semilla de la fe, y si el Papa cae, Dios lo levantará en el alma de un pueblo que arde por la verdad. ¿Y tú qué papel juegas en esta historia? Este mensaje no tiene fin porque el combate espiritual no ha terminado. Estamos en la línea de batalla. El destino de la Iglesia no se define solo en los muros del Vaticano, sino en el alma de cada creyente que decide orar, resistir, perseverar. Tú eres parte de la respuesta que el cielo espera. Ora por el Papa, defiende la verdad, vuelve a la Eucaristía, confiesa tus pecados, ayuna, lee la palabra, vuelve a María, porque cuando llegue la gran oscuridad, y está llegando, serán los corazones encendidos los que mantendrán viva la luz del Espíritu Santo. ¿Campana quiere seguir? Podemos adentrarnos aún más en Tachuela de pizarrón de corcho, las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre un falso papa. Tachuela de pizarrón de corcho, los documentos filtrados del Batileax que hablan de amenazas contra papas. Tachuela de pizarrón de corcho, la conexión entre Garabandal y Fátima respecto al futuro del pontificado. Tachuela de pizarrón de corcho, lo que dijeron místicos modernos como Sor Elena Aiello, Martha Raven y otros santos sobre un papa asesinado o traicionado. Tachuela de pizarrón de corcho y lo que realmente está pasando ahora, según los profetas que han surgido en este siglo. Anna Carolina Amorek, mística alemana del siglo XIX, fue estigmatizada, ayunaba sobrenaturalmente y tenía visiones detalladas sobre el pasado, presente y futuro de la Iglesia. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, y muchas de sus visiones han cobrado una fuerza asombrosa en nuestros tiempos. Una de las más impresionantes hablaba sobre un futuro en el que la Iglesia sería traicionada desde dentro. Ella dijo, vi una gran crisis en la Iglesia. Vi al Papa huyendo en la noche, solo, angustiado, escondido en una choza, perseguido por sus propios obispos. Vi templos saqueados, fieles confundidos, y una iglesia paralela que parecía tener éxito, pero que no tenía alma. Tachuela de pizarrón de corcho, una iglesia paralela. Tachuela de pizarrón de corcho, un papa en fuga. Tachuela de pizarrón de corcho, una traición interna. ¿Será esta la muerte simbólica del papa? Su desaparición del poder real, aunque aún conserve el título. Esta visión coincide con lo que el Padre Pío también vio, una iglesia oscurecida por el humo de Satanás, donde el papa verdadero es marginado, ignorado o incluso reemplazado sin que el pueblo lo sepa. Y cuando Emmerich habla de un papa perseguido por sus propios obispos, entendemos que la traición no viene de afuera, sino de dentro, como fue con Jesús en Getsemaní. No fueron los romanos los primeros en entregarlo, fue uno de los suyos. El mensaje de Garabandal, después de un papa, viene otro. Y entonces, el fin. Garabandal fue una serie de apariciones marianas ocurridas en España entre 1961 y 1965. Aunque aún no han sido oficialmente aprobadas, el contenido de sus mensajes ha inquietado a miles de creyentes e investigadores. Uno de los mensajes más mencionados es este: después de este Papa, vendrán muy pocos más. Y luego vendrá el fin de los tiempos. Y otra frase clave: el Papa irá a Rusia, y cuando regrese a Roma, estallará el conflicto. Muchos fieles han especulado que se hablaba de Juan Pablo II. Pero otros están convencidos de que el verdadero cumplimiento aún no ha llegado, y que se refiere a un papa futuro que será asesinado o traicionado tras un viaje simbólico o espiritual. Lo más impactante es que Garabandal conecta directamente con Fátima. Las niñas de Garabandal dijeron que el castigo será terrible, que la iglesia será sacudida hasta sus cimientos, que los fieles se dividirán, que muchos creerán que todo está bien mientras el Papa será suprimido en silencio. Gritando de terror, ¿acaso no es eso lo que estamos viendo hoy? Un mundo donde la figura papal ya no tiene autoridad sobre millones de fieles confundidos, donde obispos se rebelan, donde la doctrina es cuestionada y el eco del Papa se apaga día a día, como profetizó el Padre Pío. Vela los mártires modernos y la muerte del Papa. Varios santos y profetas recientes han tenido revelaciones sobre el sacrificio papal como parte de un plan de redención universal. Aquí algunos ejemplos. Sor Elena Aiello, Italia, vio un papa llorando sangre y dijo que moriría entre las ruinas de una Roma destruida, mientras invocaba a Cristo. Profetizó que Satanás pondría su trono dentro del Vaticano,
y que muchos pastores serían engañados. Marthe Robin Francia dijo que la iglesia sería llevada a una aparente destrucción, que habría un falso cisma y que el Papa fiel sufriría la pasión de Cristo en carne viva. San Juan Bosco, en su famoso sueño de las dos columnas, vio al Papa dirigiendo la barca de Pedro entre tormentas, persecuciones y enemigos internos, hasta ser asesinado. Pero luego, otro papa toma el timón y ancla la iglesia entre la Eucaristía y María. ¿Una iglesia dividida? ¿Dos papas? ¿Un misterio? Muchos fieles se han preguntado si la existencia de dos papas, uno emérito y otro activo, es el cumplimiento profético de estas visiones. Benedicto XVI, hombre de oración, discreto y erudito, vivió sus últimos años en silencio, en los muros del Vaticano, como prisionero voluntario, al decir de algunos. Fue ese su exilio espiritual. Murió verdaderamente como símbolo de la muerte del Papa profetizada. Y si es así, ¿quién tomó el relevo? Muchos se niegan a hablar de esto. Pero los fieles que aman la verdad, los que oran, los que vigilan, saben que algo está sucediendo detrás del velo. El cielo ha hablado demasiado para que lo ignoremos. El triunfo vendrá. Pero tras la cruz, la Virgen lo prometió. Mi inmaculado corazón triunfará. Pero como en la pasión de Cristo, primero vendrán la traición, el juicio injusto, la corona de espinas, el silencio de los discípulos, el Gólgota, y en el centro de ese drama, el Papa, sufriendo como otro Cristo, traicionado por los suyos, entregado por cobardes y amado solo por los humildes que no lo abandonan, porque la muerte del Papa, física o simbólica, será la última señal antes de la gran purificación. Será como una alarma que suena en el corazón de la Iglesia. Despierten,